paz de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Realmente ha sido una bendición y hasta ahorita lo podemos decir con toda confianza. Nomás con el hecho de estar con vida ya podemos decir que es una bendición y gracias a Dios por esto. Vamos a leer una parte bíblica en San Juan capítulo 16 y en el versículo 33. Y le vamos a titular a este tema aflicciones. Pero antes, orando diciendo: Señor, en este momento te damos a ti la honra y la gloria. Y pidiendo, Señor, misericordia, poder, autoridad, fuerza, Señor Jesús, para alguno de mis hermanos que esté pasando alguna situación difícil en este momento. Que usted nos dé las fuerzas, Señor, necesarias para levantarnos y seguir hacia adelante. En el nombre del Señor Jesucristo lo declaramos, que así sea. Amén. Amén. Amén, hermanos. Vamos a leer este versículo, capítulo 16 de San Juan y el versículo 33. El Señor estaba hablando con sus discípulos acerca de las situaciones que Él iba a pasar, dolorosas por cierto, y también mencionaba sobre lo que ellos iban a pasar por causa del Señor Jesús. Y en verdad, hermanos, en esta vida todo nos causa dolor. Dijo Salomón, dijo, todo es aflicción y dolor. Parece ser que nunca vamos a evitar que suceda el dolor. Pues en primer lugar porque el dolor es el que nos salva la vida. El dolor es el que nos ayuda a mirar lo que está dañando, ya sea alguna carie en una muela, algún malestar en un hueso. El dolor es el que nos va a salvar la vida. Y el Señor Jesús no promete quitarnos el dolor, ni a los casados. El Señor dice en su palabra así, dice que el que encontró esposa, encontró la benevolencia de Jehová, pero dice, aflicción de carnes tendrá. Esto lo dijo Pablo. Así de que, hermanos, yo creo nuevamente que esto no lo vamos a poder evitar. Vamos a sufrir, pero la Escritura dice que el amor todo lo sufre. Hermanos, las mujeres, pues para tener sus hijos sufren, batallan, es un dolor. Pero el amor es el que debe que sobresalir. Y lo que el Señor Jesús nos está mencionando aquí dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. No está diciendo para que en mí ya se desaparezcan los dolores o las angustias, sino que dice para que tengan paz. Miren, esto nos lo está advirtiendo a nosotros en aquel entonces por medio de Juan hacia sus discípulos, pero ahora la paz es la que nos ayuda a reaccionar. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando van con algún dolor, con alguna angustia, al doctor, lo primero que el doctor trata de hacerles es que se pongan en paz, que se tranquilicen, porque mientras esté uno desesperado, ellos no pueden hacer un examen, incluso no pueden tomarle ni el pulso. Le dicen, a ver, relájese, respire, o sea, le dicen, primero póngase en paz. Póngase en paz. Si alguien va a trabajar, algún dentista con alguna carie en sus dientes, el dentista lo primero que se asegura es de tomarle el pulso, su estatura, su peso, y que esté en paz. Porque si hay alta presión es porque no está tranquilo. Y esto es preocupante, no va a dejar trabajar al doctor en paz. Y esta es la razón que el Señor dice, miren, si ustedes quieren que yo trabaje con ustedes, lo primero es que deben que confiar en mí, deben que tener paz, deben que estar seguros de que yo soy el que estoy trabajando, no ustedes. ¿Por qué? Porque dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así de que está esto como en una controversia. El Señor está diciendo que Él ha vencido al mundo, pero que debemos que confiar. Y que en el mundo, mientras estemos en el mundo va a haber aflicción. Pues hay aflicción, hermanos, siempre hay aflicción. No me digas que cuando alguien llega a visitarte por 1 o 2 años que tenías de no verlo,
Al momento que se despide te da mucha alegría. Pues da aflicción, da tristeza, no sabes cuándo lo volverás a ver. Un ser querido se parte de esta vida, pues da dolor, da tristeza. Y esto es lo que el Señor nos dice que debemos que aprender a confiar en Él. Miren, comentaba yo esto y lo mencionaba así, que todas las cosas que causan dolor deben que producir algo bueno. El dolor no es simplemente porque sí. Debe que haber algo bueno detrás de ese dolor. Voy a ponerles un ejemplo. Esas perlas preciosas que ustedes ven, ya sea en los aretes, en anillos o en algún collar, esas perlas se formaron a causa de un dolor insoportable que estaba dentro de un animalito. Y estos animalitos, hermanos, entra alguna arena, se forma ese dolor dentro de esta costra y trata de evitar ese dolor protegiéndola con su misma babosa, sí, su misma saliva. Pero así va creciendo, va creciendo, va creciendo, tratando de evitar ese dolor, pero entre más trata de evitar el dolor, pues crece más. Y resulta que al final ese dolor se convierte en una perla. Y el Señor nos dice en su palabra que nosotros somos perlas, que somos perlas preciosas. Y obviamente que va a haber algún dolor. Estaba leyendo algo que me llamó mucho la atención de una roca. Una roca que estaba en lo alto de una montaña y decía dentro de sí: ¿por qué todos los niños juegan con aquellas piedras tan bonitas, tan lisitas, ahí en las orillas de los ríos? Y yo acá solo, yo acá nadie me ve. Y dicen que una vez pidió a Dios que permitiera que los niños jugaran con ella. Y que Dios escuchó la oración. Aquella piedra se desprendió de donde estaba, se fue rodando. A medida que iba rodando se le fueron quebrando picos y cuando cae al río, en el agua la empezó a arrastrar. Las piedras que ya estaban allí empezaron a moldearle aquellos picos. La piedra se iba haciendo pequeña y a medida que corría iba tomando forma, una forma preciosa. Al final queda ya en un lugar donde ahora sí es admirada. Los niños vienen a jugar con ella. Ya no estaba rasposa, ya no estaba picuda. Ahora sí había forma de trepar en ella, acariciarla. Pero esto le costó mucho dolor. Le costó desprenderse del lugar de donde estaba, quizás cómoda. Le costó ser arrastrada por el río y permitir que las demás piedras le tumbaran los picos. Pues la reflexión es que así somos nosotros. Tenemos muchos picos que no queremos que nos tumben. Quizás puede ser orgullo. El orgullo, la única manera que puede ser quebrado es a través del dolor, a través de la enfermedad. Es la mejor arma para acabar con el orgullo. Es un pico grande que la gente evita acercarse. Pero cuando ya no hay orgullo, entonces la gente llega. Quizás la crítica, algo otro pico que está por ahí dañando, que también debe ser quebrado. Y todo esto va a suceder al menos que nos dejemos rodar por la palabra de Dios, que es la agua viva. Y esta agua viva simplemente nos va a rodar. Y entre nosotros mismos, humanos con humanos, nos vamos a ir moldeando a que aprendamos a vivir en paz, a vivir tranquilos, a aceptarnos unos con otros. Y si es posible, que eso es el deseo de Dios, amarnos unos a otros. Pero esto sucede después de muchas talladas, mucho quebranteo. Hermano, hermana que me estás escuchando, si estás pasando por algún dolor, no te asustes, confía. El Señor dice que debemos que seguir confiando. Dios sabe lo que está haciendo. Va a ser algo donde al rato vas a poder jugar con alguien.
alguien va a poder disfrutar de ti, de tu plática, de tus sonrisas. Y entonces sí, como una perla preciosa, lucirás algún collar, algún anillo, pero recuerda, todo es una vez que hemos pasado ese dolor. El dolor, hermanos, solamente puede ser a través del amor, porque el amor es el que todo lo puede. Ánimo y adelante. El Señor Jesús, hermanos, dice en la palabra del Señor que en el monte del Getsemaní, allá en el monte de los olivos, quería evitar el dolor. Si Él logra evitar ese dolor, no hubiera florecido la iglesia. Pero gracias a Dios que por ese dolor, después surge una grande iglesia, surge la salvación. Y allí en el más cruel dolor, hace una oración así: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso fue en el momento del dolor más grande de su vida. Y allí viene la salvación para nosotros. El perdón y la reconciliación a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ese dolor que Él pasó. Ahora, nosotros si sufrimos, pero dice a Pedro, vamos a sufrir, pero no como los que no tienen esperanza. En nosotros hay esperanza, hay consuelo y está el Señor en nuestras vidas. Y bien